Con nosotras, Laura González de Chávez. Y Él llamó a esos 12 hombres que vemos en los evangelios para que lo siguieran, pero eso transformó sus vidas. Y Dios los usó entonces a ellos para llevar este mensaje que transformaría la vida de otros en su nombre. Y Jesús nos llama a que cada una nos preguntemos si hemos escuchado su llamado, si hemos conocido a este Salvador y si lo estamos siguiendo y hemos respondido a su invitación. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Patricia de Saladín. Hoy llegamos en estos programas de El Reto Mujer Verdadera 365 al Nuevo Testamento. En estos dos programas, en el día de hoy y en el programa de mañana, vamos a estar yendo sobre los evangelios de manera general y vamos a mencionar el libro de los Hechos. Si has estado con nosotras, nos has escuchado decir repetidas veces que la Biblia es una sola historia, aunque compuesta por 66 libros, distintos autores y escrita en un periodo de cientos de años. Y tiene dos grandes secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En nuestro programa anterior, en el Reto Mujer Verdadera 365, terminamos el Antiguo Testamento. Y como les dije, hoy comenzamos el Nuevo Testamento. Y por cierto, la lectura del Reto Mujer Verdadera 365 para el día de hoy es Lucas capítulos 19 y 20. Y para estos programas me acompañan mis dos compañeras de ministerio, amigas muy queridas, Laura González y Débora Cázares. Bienvenidas ambas, ¿cómo están? Hola Patricia, muy bien, muy bendecida de poder compartir el día de hoy con nuestras hermanas que están acompañándonos en el reto de Mujer Verdadera. Ay sí, Patricia, felices de estar aquí contigo para hablar de estos temas que nos apasionan. Y parece increíble como ya terminamos el Antiguo Testamento y seguimos avanzando y el año va corriendo hasta cuando una vez más terminemos de leer la Biblia completa, de tapa a tapa. Y quiero, de hecho, decirle a nuestras oyentes que si no has hecho este reto desde su inicio, hoy es un buen día para unirte porque siempre es bueno leer la palabra de Dios de manera consecutiva y unirte a este grupo de mujeres, a este ejército que estamos tratando de fielmente llevar la Biblia hasta su lectura completa. Y hoy quiero que comencemos hablando de un tiempo que hubo entre ambos testamentos, porque el Antiguo Testamento termina y hay un periodo de silencio, se llama el periodo de 400 años de silencio, pero nosotros sabemos que la historia no está desconectada, a pesar de que hubo ese silencio. Podríamos quizás compartir con nuestras oyentes algunas cosas que Dios hizo, que prepararon esa venida del Señor para que ese evangelio se propagara. Mientras estaba aprendiendo yo acerca de estos 400 años de silencio, que parece un tiempo muy largo, resulta que el pueblo de Israel pasó por 4 imperios diferentes. Primero lo que tú mencionabas, el tiempo en Babilonia, que fue por mano de Nabucodonosor. Estos fueron 70 años, pero después estuvieron bajo el imperio persa, después bajo el imperio griego y por último el imperio romano estuvo sobre ellos. Entonces, este periodo, que también se le llama periodo intertestamental, estos 400 años de silencio, establecieron un escenario para la llegada de Cristo y esto tuvo un profundo impacto en el pueblo judío. Y estoy pensando que el imperio, por ejemplo, romano y el imperio griego fueron imperios que deseaban implementar cosas mejores en el aspecto de la cultura, en el aspecto del idioma, pero aún todas estas cosas no muestran que el pueblo judío estaba insatisfecho con todo ello. Y los judíos, aunque podíamos ver cosas que había mejores, por ejemplo, en el sentido del idioma, que ahora hablaban griego y latín, los judíos estaban abatidos y una vez ellos eran conquistados y oprimidos y contaminados. Y de hecho estaba escuchando una enseñanza de estos 400 años de silencio del pastor Miguel Núñez y él decía que estos 70 años de cautiverio más estos años de silencio en este tiempo
producía en el pueblo de Israel un vacío, de manera que ellos deseaban que Dios hablara nuevamente a su pueblo. Los preparaba para la venida del Mesías y los imperios que estuvieron sobre ellos igualmente contribuyeron para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Así es, con la unificación del idioma, también las carreteras romanas. Algo que a mí me llama mucho la atención pensando también en eso, es que vemos cómo el Señor realmente estaba preparando todas las condiciones para que la expansión de su reino y la expansión de su iglesia se llevara a cabo. Y en este caso era las carreteras que los romanos hicieron. Entonces, esas carreteras fueron las que al final beneficiaron que el mensaje del evangelio se llevara a cabo. Entonces, uno pensaría, ¿por qué Jesús vino en ese momento? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? Bueno, es que cuando fue el cumplimiento del tiempo, el Señor vino y entonces todas las condiciones se dieron tanto para su nacimiento como para la expansión del mensaje que Él iba a dar. Aún esos años de silencio nos prepararon para ese Salvador, para ese mejor Adán. Porque estábamos anticipando, ya leyendo el Antiguo Testamento juntas, estábamos anticipando un mejor y más excelente profeta, un sacerdote y un rey, un descanso eterno que no fuera de un solo día, porque vemos que esta promesa que él hizo a través de pactos que hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, estábamos esperando ese Salvador. Pero esa salvación no vendría sin un costo alto. Fíjate que Isaías profetiza acerca de un siervo que sería el mejor de los sacrificios. Uno que viviría una vida fiel que nosotros no pudimos haber vivido y a morir una muerte que nosotros merecíamos morir. Uno que vendría a tomar sobre sus hombros la condenación que nosotros merecíamos para darnos la vida y la bendición que Él solo merece. Entonces estábamos siendo preparadas a través del Antiguo Testamento para entonces esa luz que vendría a través de Jesucristo. Y es ahí entonces cuando nos encontramos con esos evangelios, esos libros que relatan la historia de Jesús, ese Salvador esperado, que llenaría todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es ese esperado Rey y es Dios mismo. Y me encanta. Y es maravilloso ver que terminaba en oscuro hasta cierto punto y con una esperanza, la esperanza todavía de que no había llegado esa promesa, porque ninguno todavía nacido de mujer había aplastado la cabeza de la serpiente. Pero en esos 400 años, aunque se conocen como un periodo de silencio, como Dios no hablándole a su pueblo a través de profetas, porque cuando vimos los profetas, vimos como una y otra vez, esa advertencia, una advertencia tras otra, advertencia de juicio. Vinieron los exilios, tanto de la parte del norte, la parte del sur. Israel, a los 70 años, el pueblo regresa de la cautividad. Pero ahora, en este tiempo, parecería que Dios no está hablando, que Dios no está haciendo nada. Y sin embargo, no es así. En esos 400 años Dios estaba preparando lo mejor y lo máximo y lo más sublime que era el cumplimiento de esa promesa. Así es. Así es, Patricia. Parecería como que la historia concluyó y como que no tuvo una conclusión definitiva, ¿verdad? Cuando vemos que termina Malaquías. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos cuenta esa historia que empieza en Génesis, pero no es hasta que vamos al Nuevo Testamento que vemos cómo esa historia culmina. Y todavía estamos esperando que culmine finalmente. Pero en Génesis vemos el Edén, ese lugar perfecto que Dios creó, y vemos lo que ocurre cuando Adán y Eva pecan. Vemos que Dios responde con gracia y les promete un Salvador que vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y es un hecho que iba a revertir la maldición, iba a redimir la humanidad caída. Pero cuando termina el Antiguo Testamento, eso todavía no ha ocurrido. Así es, y que nosotros podamos constantemente recordarnos las palabras de ese himno que dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pero este Nuevo Testamento
de los 27 libros que tiene, comienza con 4 libros narrativos, los evangelios, que cuentan del nacimiento, la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Yo quisiera que viéramos qué era lo que se avecinaba. Y saben que cuando yo estaba preparando el material, me conmovió que en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías 4:2 dice que, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Y cuando abrimos esos 4 libros narrativos, nos damos cuenta que comenzamos con el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Y oyendo y preparándome, veía que definitivamente eso que iba a suceder iba a dividir y a cambiar la historia del mundo. Nosotros vivimos en el año 2021 después de Cristo. Y millones de personas, se llamen cristianas o no, cada vez que fechan un documento o hacen un cheque, tienen que reconocer que están poniendo el año después de Cristo. Y vemos cómo las cosas, cómo el mundo cambió. Los domingos en muchos países todavía es un día feriado. ¿Por qué? Bueno, porque ese fue el día que Jesucristo resucitó y hubo efectos religiosos, políticos, sociales que indiscutiblemente no pueden ser rebatidos. No pueden ser rebatidos. Pero, ¿cuál es la importancia, solamente con ver el nombre, cuál es la importancia de Jesucristo? ¿Qué podemos ver solo conociendo el nombre de ese bebé que vendría al mundo? Lo que dice Marcos 1:5, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y es a través de Cristo que vemos eso cuando Cristo viene. El evangelio, que es lo que tú dices, esas buenas nuevas que ahora podemos ver ese Salvador que hemos estado anticipando. Cuando dice Jesús, el Mesías, cuando dice Jesucristo, en ese nombre nosotros estamos viendo que es el Mesías, el ungido, el Rey, el Salvador de su pueblo. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es la segunda persona de la Trinidad. Fue enviado por el Padre en un plan hecho desde antes de la fundación del mundo, cuando juntos existían en la eternidad pasada. Dios el Creador, vemos hoy en los evangelios, concebido de una virgen, vivió la vida perfecta, murió, resucitó. Bueno, toda la historia que vamos a ver en estos 2 programas, ese rey cuyo reino no tendrá fin. Y realmente vemos, como tú dices, Laura, que ese Mesías cumplió todas las promesas. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento miraban hacia adelante. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de poder mirar hacia atrás al cumplimiento. Amén, y a esa cruz y a esa resurrección. Y esa es la clave para que nosotras podamos entender toda la historia, claro, y todas nuestras vidas. Y Patricia, el descanso que trajo, porque habíamos visto todos esos sacrificios que había que hacer una y otra vez en el Antiguo Testamento, y ahora tenemos el Cordero perfecto, el que acabaría de una vez y para siempre con todos esos sacrificios. Y ahora podemos verdaderamente tener descanso, porque hemos sido perdonados. Y Débora, tú quizás puedes ayudarnos y ayudar a nuestras oyentes. Tú sabes que hoy en día se habla mucho de que tenemos que predicarnos el evangelio todos los días, que el evangelio, ¿verdad?, es todo lo que es poder de Dios para salvación. Y los 4 evangelios son las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué diferencia hay de estos evangelios que que estamos ya conversando un poco sobre ellos, y cuando yo hablo del evangelio? Bueno, pienso que cuando hablamos de los evangelios, como tú mencionabas, nos referimos a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos evangelios nos ayudan a entender la vida de Jesús y cómo ésta se conecta a la luz de toda la Biblia, lo que decíamos anteriormente. Vemos cómo estos libros vienen a enseñarnos el cumplimiento de todas las promesas que vimos en el Antiguo Testamento. Y el objetivo de los evangelios es uno de los objetivos es mostrarnos cómo Jesús está trayendo toda la historia de la Biblia a su cumplimiento. Y debido a esto, los autores podemos notar que muchas veces están citando profecías del Antiguo Testamento que nos daban luz del Mesías prometido.
Y cada libro nos enseña, como todas las historias bíblicas sobre Abraham, David, Moisés, nos apuntan en realidad a Jesús. Entonces esas son características que podemos ver de los evangelios, la vida de Jesús, las promesas vistas en el Antiguo Testamento que vienen a ser cumplidas. Pero cuando hablamos de el evangelio, vemos lo que tú decías hace un ratito, es el evangelio en sí significa buenas nuevas, es una palabra griega compuesta que significa bueno y angelion significa anuncio. Entonces, en otras palabras, como buen anuncio, buenas noticias. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Bueno, a causa del pecado que entró en el mundo por Adán, todos los hombres somos pecadores, y eso es lo que nos enseña Romanos 5:12. Este pecado a nosotros nos separa de Dios. Dios es un Dios santo y su santidad no convive con un hombre pecador. Y aquí es cuando entra Cristo. La vida perfecta que nosotros por nuestro pecado no podíamos vivir, la vivió Jesús. Y no solo eso, sino que Él dio su vida como sacrificio agradable delante de Dios, y ese sacrificio, al nosotros creer en el Hijo de Dios, nos justifica. Y por lo tanto, mientras el pecado nos separaba de Dios, ahora, a través de creer en la vida, muerte y resurrección de Cristo y la reconciliación que Él nos ha dado con el Padre, nosotras podemos ser hechas cercanas a Dios y hasta somos llamadas sus hijas. Y Dios ya no ve al hombre pecador, sino ve la vida de Cristo en nosotras. Y estas son buenas noticias. Podemos tener paz para con Dios. Amén. Ese descanso que también Laura mencionaba. Los evangelios están escritos para que sus lectores, nosotros, seamos parte del reino de Dios. Jesús en la cruz fue entronizado como rey, una corona, una túnica y un cetro. El poder del reino de Dios viene a través del amor y del sacrificio. Él vino a derrotar la maldad y lo hizo precisamente a través de su muerte en la cruz. Murió por nuestros pecados, y el perdón y el amor sacrificial es la fuerza más poderosa del universo. Él fue levantado a una nueva vida, y eso es lo que nos lleva a la historia del libro de los Hechos. Pero son 4 evangelios. ¿Cuáles son los autores de esos 4? ¿Y por qué 4 evangelios? Bueno, son 4, ¿verdad? Como decía Debbie, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y quería mencionar que todos ellos presentan la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y a través de los 4 vemos la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, sobre la enfermedad, los demonios, las circunstancias y aún la muerte. Y entonces esos primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se les llama evangelios sinópticos. Exacto. Y sinóptico significa ver juntos, porque cada uno da diferentes detalles de la vida de Jesús y ofrecen entonces un relato paralelo de su vida, lo que nos da mucha luz acerca de esos años de Jesús en la tierra. Y entonces el último, Juan, se escribe un tiempo después de los primeros 3 y contiene material que suplementa los primeros 3, pero cada libro es único y todos contribuyen para darnos una visión de la vida y las enseñanzas de Cristo. Entonces, por supuesto, el primero lo escribe Mateo y está dirigido hacia el público judío cristiano. El segundo lo escribe Marcos, que es aquel que conocemos que viaja con Pablo y con Bernabé. Y Marcos escribe al pueblo romano. Y Lucas, que es un médico, y escribe para el pueblo griego, que es el mismo autor de Hechos que vamos a ver después, y que Hechos es como una continuación del libro de Lucas. Y entonces a Juan lo vemos al final, que escribe Juan, para todo el mundo. Juan escribe para todo el mundo. Mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que da vida eterna. Y lo interesante es que de estos autores, Lucas, por ejemplo, no conoció personalmente al Señor, aunque los otros sí. Lucas no lo conoció, pero sí estuvo muy cerca del apóstol Pablo. Y también me encantó que su evangelio trae todos esos detalles de María y del nacimiento, y era porque él se dedicó a investigar bien la veracidad de esas historias. Y lo de Juan es hermoso porque Juan, el Señor tenía, ¿verdad?, sus 12 discípulos, pero había un círculo más pequeño de 3. Y Juan se conoce como el discípulo amado. Y ese que esa última cena estaba recostado
del pecho del Señor, ¿verdad? Entonces dice que los evangelios, es importante decir que los evangelios no se contradicen uno a otro, sino que más bien se complementan de toda esa obra de Jesús. Y aunque tienen mucho en común, cada uno tiene una contribución especial para que entendamos quién es Jesucristo. Y como dice el Evangelio de Juan, si yo fuera a escribir todas las cosas acerca de Jesús de Nazaret, los libros no fueran suficientes, pero Dios quiso dejar estas narraciones de manera específica para que nosotros entendiéramos. Y esa parte es lo que yo espero que abundemos también un poco más en el siguiente programa. Que Dios, ese verbo se hizo carne. Dios decidió mostrarnos de cerca cómo Él es y habitó entre nosotros en la persona del Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Y habitó entre nosotros, y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria Amén. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de estos 4 evangelios, ¿verdad? Que cada uno hace su propia contribución, como tú decías, Laura. Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay más de 100 referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como tú decías, él estaba escribiendo mayormente para su audiencia judía. Y 20 veces, cada vez que él va a hacer una de esas citas, la introduce con algo como, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. O sea que es claro cómo quiere resaltar que este Jesús es el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Pero Marcos nos muestra a un Jesús que trabaja y trabaja, que aún dice que no tenía tiempo ni para comer. Y lo presenta también como ese siervo sufriente, que aunque no nos guste, nos llama a sufrir también. Y ese evangelio tiene 2 partes. La primera parte termina cuando Pedro dice, cuando el Señor le dice, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la segunda parte ya se centra en la cruz, donde vemos que es necesario que el Hijo del Hombre tenía que sufrir todas estas cosas. Y que si alguien quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y Lucas, ¿verdad?, presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Y esa salvación para Lucas la enfoca en 2 grandes bendiciones: el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y por eso, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, lo que relata es ese derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. O sea, Lucas estaba impresionado con eso. Y el Evangelio de Juan, que definitivamente es el Evangelio, yo diría, de los más citados, de los más conocidos, presenta a Jesús como el unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios el Padre, y tiene toda esa belleza de los grandes yo soy. Entonces es con mucha expectativa que, y con también un sentido de insuficiencia, que no podemos hablar de todo lo hermoso que hay en estos libros y mucho menos en 2 programas, pero si el Señor lo permite, en el siguiente programa vamos a entrar en algunos detalles donde podamos todavía ver y exaltar y magnificar y darle gloria a ese sol de justicia que alumbra en medio de nuestro mundo y en medio de nuestros corazones cuando viene con la luz del Evangelio y de su palabra. Si algo queremos que nuestras oyentes se queden es que Jesús vino al mundo lleno de gracia y de verdad, no con ley y juicio. Y Él reveló al Padre y le concede el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Él es el Cordero de Dios que cubre nuestros pecados con su sangre, y este Salvador nos invita a confiar en Él, a recibir su perdón y a seguirlo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Jesús le hace una pregunta a Felipe, y él pudiera hacernos la misma pregunta a nosotros hoy. Tanto tiempo he estado con ustedes, todavía no me conocen. Y esto me hace pensar que muchas pudiéramos estar pensando que estamos en los caminos de Dios por años quizás, pero no conocer realmente a este Salvador tan maravilloso que vino al mundo.
o al menos aún no conocer toda la sabiduría que hay en Él, porque Él es la sabiduría personificada. Entonces, yo oro que Dios a través de esta lectura nos dé un hambre insaciable por conocerlo a través de su palabra, que no sea un simple conocimiento, sino que verdaderamente podamos conocerlo. Y Él llamó a esos 12 hombres que vemos en los evangelios para que lo siguieran, pero eso transformó sus vidas. Y Dios los usó entonces a ellos para llevar este mensaje que transformaría la vida de otros en su nombre. Y Jesús nos llama a cada uno de nosotros individualmente. Y el llamado es a que cada uno nos preguntemos si hemos escuchado su llamado, si hemos conocido a este Salvador y si lo estamos siguiendo y hemos respondido a su invitación. Amén. Gracias, Laura, y gracias, Debbie. Ha sido un gozo comenzar el Nuevo Testamento y estar aquí conectada con nuestras oyentes. Así que las animamos a unirse de nuevo mañana para que sigamos viendo la belleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de su palabra. Gracias, Patricia. Nos vemos mañana si Dios quiere. Siempre es una bendición poder compartir juntas con nuestras hermanas, con nuestras oyentes, acerca de las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Escudriñando la Escritura, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.